1963. Perry, Florida, Estados Unidos. Una tierra caliente, árida, rota por la pobreza, por los susurros en las esquinas, por el polvo acumulado en las cunas vacías. Allí nació Christine Laverne Slaughter, un 12 de marzo. Su historia es una advertencia, una prueba de que el monstruo más temido puede surgir no del bosque, sino del abandono, de la negligencia, de la ceguera social. Hoy vamos a explorar su vida, sus crímenes y el ecosistema que permitió que una adolescente matara a bebés sin que nadie dijera nada. Estás escuchando Historias sin retorno. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido. Aquí no buscamos el morbo, buscamos entender lo que muchos prefieren olvidar. Cada historia que contamos es real, cada nombre, cada fecha, cada silencio dejó una marca. Suscríbete en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube si quieres seguir explorando los casos donde la verdad es más oscura que la ficción. Desde sus primeros días, Christine fue una sombra más en un hogar plagado de gritos y alcohol. Su padre, Thomas Slaughter, era violento. Su madre, Anne, estaba atrapada en la pobreza. Su infancia fue marcada por el hambre, los golpes y la invisibilidad. Fue enviada a vivir con familiares, luego de vuelta como paquete roto. A los 5 años ya mostraba comportamientos alarmantes, crueldad con los animales, aislamiento extremo, lenguaje escaso. Nadie la escuchó, nadie intervino. Durante su estancia con familiares, Christine aprendió a callar. Las palabras eran castigos, las preguntas motivo de bofetadas. Comenzó a observar, a enmudecer, a vivir hacia adentro. Esa introspección forzada moldeó el terreno de una mente desconectada de la empatía. Se volvió experta en desaparecer emocionalmente del dolor. Para cuando regresó con su madre, era una niña que miraba sin ver, que obedecía sin preguntar, una pequeña autómata envuelta en ropa vieja y soledad. La adolescencia no trajo respuestas, sino más dolor. Christine comenzó a sufrir desmayos, alucinaciones, y decía que escuchaba voces. Fue llevada a médicos, pero nadie habló de su salud mental. Diagnósticos superficiales, epilepsia, desnutrición. La niña continuó su deceso. A los 14, sus cuadernos estaban llenos de dibujos de cunas y niños con los ojos tachados. Era una advertencia, pero nadie la leyó. En el colegio, sus compañeros la llamaban rara, la tachaban. Se sentaba sola, no había tareas, parecía estar siempre ida. Una profesora escribió en su informe: Christine necesita ayuda psicológica urgente. Pero el informe quedó archivado. Nadie la derivó. Su mundo mental se volvió más oscuro. Comenzó a coleccionar recortes de obituarios, pegaba fotografías de bebés muertos y les ponía nombres nuevos, como si creara su propio cementerio secreto. También desarrolló hábitos obsesivos. Tocaba todo 3 veces antes de dormir. Murmuraba oraciones que inventaba ella misma y repetía frases como: si se callan, no duele. Su entorno lo atribuiría a rarezas adolescentes. Nadie advirtió que estaba adentrándose a una psicosis sin retorno. Era el verano del 79 y Christine Laverne Slaughter, una adolescente de apenas 16 años,
Miraba la vida a través de una ventana pequeña, agrietada y sucia, no la de una casa, sino la de su propio interior, un universo torcido por la pobreza, el abandono y la enfermedad mental. Su infancia había sido ya rompecabezas roto desde el inicio. Su padre, Thomas, un alcohólico violento. Su madre, una mujer distante y emocionalmente ausente. Desde niña, Christine se había acostumbrado al silencio incómodo, al hambre emocional y a los gritos al otro lado de la pared. Cuando conoció a Weber Falling, un joven de 20 años, de constitución robusta y carácter reservado, vio en él una oportunidad. No era amor, era una fuga, una puerta, quizás la única, que se le abriría hacia lo que ella interpretaba como una vida normal, un apellido nuevo, una cama propia, una casa, una razón para salir de Perry, Florida, y de todo lo que la mantenía atrapada. Se casaron con prisas, casi a escondidas, como si el tiempo pudiera sanar de golpe todo lo que se había curado con años. La ceremonia fue sencilla, sin flores ni invitados importantes. Para Christine el vestido era prestado y las ilusiones también. Creyó que tal vez, si era buena esposa, si se comportaba, si sonreía lo suficiente, alguien finalmente la cuidaría. Pero no tardó mucho en que la realidad la devolviera de golpe. Weber pronto notó que algo no estaba bien. Christine tenía accesos de ira sin motivo claro. Desconfiaba de todo. Se mostraba celosa, paranoica. Hablaba sola a veces. Decía oír cosas. Lloraba sin razón o se reía en momentos inapropiados. Tenía cambios de humor violentos, desde la euforia a la apatía absoluta. No sabía cocinar, no mantenía la casa limpia y por las noches despertaba sobresaltada, gritando que alguien la observaba. Los vecinos apenas la veían. Cuando lo hacían, la describían como una chica extraña, solitaria, perdida. A veces se quedaba en la puerta de la casa por horas, mirando al vacío, sin moverse, como si esperara algo que nunca iba a llegar. Goebel aguantó apenas 6 semanas. La convivencia era insoportable. No había diálogo ni paz. Toda era confusión, gritos, silencios largos. La relación, si alguna vez tuvo alguna esperanza, se desintegró rápidamente bajo el peso de las inestabilidades de Christine. El divorcio fue silencioso, casi indiferente. Ninguno de los dos volvió a hablar del otro. Wobble se marchó y Christine, por primera vez, quedó completamente sola, sin familia, sin marido, sin propósito. Fue entonces cuando empezó a ofrecerse como niñera, un giro simple pero devastador. Su inestabilidad emocional, que había sido una amenaza latente en su entorno doméstico, encontró una nueva forma de expresión: el poder sobre la vida y la muerte de otros. Ese breve matrimonio no fue una historia de amor, fue un reflejo del vacío existencial de Christine, un ensayo fallido de vida normal que terminó por confirmar lo que ella siempre había sospechado, que no pertenecía a ninguna parte. Y ese sentimiento de no pertenencia, esa disonancia entre el mundo exterior y su tormento interior, sería la antesala silenciosa de los crímenes que pronto conmocionarían a toda Florida. En los rincones tranquilos del norte, donde los árboles de pino flanquean las casas modestas y los vecinos aún dejan sus puertas entreabiertas, Christine Falling se movía con la facilidad de alguien que inspiraba confianza.
Su rostro infantil y su tono suave no generaban sospecha. Era una chica callada, un poco rara, quizá, pero servicial. Alguien que siempre estaba dispuesta a cuidar a los niños del vecindario. Una mano que llegaba justo cuando las madres más lo necesitaban. Nadie podía imaginar aquella figura aparentemente inofensiva. Traía consigo una tormenta silenciosa. Entre 1980 y 82, 5 vidas inocentes se apagaron de manera repentina. Estaban a su cuidado. Las causas al principio parecían naturales. Una enfermedad, un mal de corazón, una cuna mal colocada. Pero había algo más, algo que el tiempo y la repetición comenzaron a ser imposibles de ignorar. Cassidy Johnson tenía apenas 10 semanas de vida. Era un pequeño rayo de luz en la vida de su madre, quien confió en Christine para cuidarla. Una tarde de febrero de 1980, cuando volvió por ella, Christine le dijo que la bebé no respiraba. Los médicos lo atribuyeron a una muerte inesperada, de esas que a veces afectan a los más pequeños sin previo aviso. Pero los ojos de la madre sabían que algo no encajaba. Casey no estaba enferma, no tenía fiebre, ni tos, ni síntomas. Era una niña sana que simplemente se detuvo. El dolor quedó envuelto en la resignación, porque aún no había nada que apuntar a Christine. Aún. Jeffrey Davis. Pasó 1 año y medio. Christine seguía cuidando niños. A veces cobraba, a veces lo hacía como un favor. En julio del 81, la tragedia tocó la puerta de los Davis. Jeffrey tenía 4 años. Era inquieto, curioso, con esa energía que inunda el hogar de vida. Ese día, Christine dijo que el niño se sintió mal, que se desmayó de pronto. Cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. Los doctores hablaron de una infección, una posible falla interna. Nadie se atrevió a pensar en algo más. La tristeza era tan abrumadora que no dejaba espacio para la duda. Joseph Spring. 5 días después, otro niño, esta vez el primo de Jeffrey. Su nombre era Joseph. Tenía 2 años y una sonrisa pequeña, como la de un ángel dormido. Cristina se ofreció a cuidarlo mientras la familia asistía al funeral de Jeffrey. Era solo por unas horas. Pero cuando regresaron, Joseph también se había ido. 2 niños, 2 familias rotas, una misma cuidadora. Las casualidades empezaban a volverse incómodas, pero en ausencia de pruebas sólidas, todo quedaba en susurros y preguntas sin respuestas. Jennifer Daniels. 1 año después, en junio de 1982, Christine apareció en la vida de la familia Daniels. Jennifer tenía 8 meses. Su madre necesitaba salir y Christine se ofreció su ayuda. Esa tarde pareció transcurrir con normalidad hasta que Christine llamó al hospital diciendo que la bebé no reaccionaba. Los exámenes médicos encontraron señales alarmantes. El cuerpo de Jennifer mostraba signos que no coincidían con un accidente común. La policía comenzó a conectar los puntos. Las coincidencias se volvían un patrón. Wilbur Swindle. Finalmente llegó el 22 de julio de 1982. Christine estaba ayudando a limpiar la casa de un anciano llamado Wilbur, de 77 años. Era un hombre tranquilo, amable con ella. Esa mañana, Christine pidió ayuda con urgencia. Al señor Swindle se le había desplomado, decía. Los paramédicos llegaron rápido, pero fue tarde. Los análisis realizados al cuerpo del anciano revelaron señales muy parecidas a las de los niños. Algo no estaba bien. Esta vez, los detectives no dejaron pasar las señales.
Fue el caso de Wilbur lo que abrió finalmente la puerta a la verdad. Fue la última vida que Christine alcanzó. A partir de ahí, las piezas comenzaron a encajar. Casey, Jeffrey, Joseph, Jennifer, Wilbur. Nombres que deberían haber crecido, que deberían estar hoy en fotografías familiares, cumpleaños y tardes de juegos. Sus partidas no fueron naturales, no fueron obras del destino, ni de una enfermedad imprevista. Fueron el resultado de una historia de abandono, de un sistema que falló en identificar los signos de alerta, de una joven que nunca recibió la ayuda que necesitaba y que cruzó la línea entre el daño sufrido y el daño causado. En ese breve pero trágico intervalo de 3 años, Christine Fallin dejó una huella indeleble en la memoria de Florida. Las cicatrices no se ven en el suelo ni en las casas donde estuvo, sino en los corazones de quienes confiaron en ella. Y cada historia aquí contada, narrada con respeto, sin sensacionalismo, nos recuerda que incluso en los lugares más tranquilos, el peligro puede llevar un rostro amable. En el mundo de Christine Fallin, el peligro no se anunciaba con gritos, ni corría con armas en las manos. No, el suyo era un peligro que llevaba con una voz suave, un rostro tímido y una promesa de ayuda. Era una joven que se ofrecía a cuidar a los más pequeños, mientras sus padres trabajaban o salían por unas horas, y aunque por fuera parecía una niñera común, por dentro algo oscuro y desordenado estaba al acecho. Entre 1980 y el 82, 5 personas murieron estando bajo su cuidado, y durante mucho tiempo nadie sospechó de ella, no porque fuera inocente, sino porque su forma de actuar era tan silenciosa, tan invisible, que la verdad simplemente no parecía posible. Christine no alzaba la voz, no discutía, no usaba fuerza visible. Sus acciones eran rápidas, silenciosas y sobre todo privadas. Solo ocurría cuando estaba a solas con sus víctimas, casi siempre bebés o niños muy pequeños, y en una ocasión un anciano. Las muertes parecían inexplicables. Un bebé que dejó de respirar mientras dormía, un niño que se desplomó sin causa aparente, un anciano que de pronto ya no respondía. Todo encajaba, con diagnósticos comunes: muerte súbita, un virus, un fallo cardíaco. Nadie pensaba en otra cosa. ¿Quién imaginaría que una chica de 18 años, tranquila y callada, pudiera estar detrás? Pero los patrones comenzaron a notarse. Las autopsias, cuando se realizaban con más detalle, empezaban a mostrar señales sutiles: inflamación en los pulmones, pequeños vasos rotos en los ojos y, en algunos casos, signos internos que sugerían interrupción de la respiración. Nada evidente a simple vista, nada escandaloso, pero sí constante. Christine nunca usó la fuerza bruta. Según su propia confesión, usaba lo que tenía a la mano: una manta, una almohada o incluso sus manos. Todo de forma delicada, sin dejar huellas claras. Lo hacía rápido, en momentos de calma, cuando nadie sabía que se interrumpiría. Decía que no soportaba el llanto, que le dolía la cabeza, que sentía que algo la empujaba a hacerlo. En una entrevista llegó a decir que escuchaba voces que le hablaban y le decían que debía de hacerlo. Pero al mismo tiempo, los especialistas determinaron que ella sabía lo que hacía, era consciente de que estaba dañando, por eso lo hacía a solas, por eso mentía después, por eso pues seguía cuidando a más niños, como si nada hubiese pasado. El abuso de confianza. Lo más inquietante del caso de Christine Fallin es que no entraba a las casas como una amenaza, entraba como una amiga, como la hija de una vecina, como esa chica a la que le puedes dejar tu bebé porque parece tranquila. Esa fue su mayor arma, la confianza. Y eso la hace aún más doloroso, porque cada una de las familias
que la encontraron lo hicieron pensando en el bienestar de sus hijos. Nadie imaginaba que las mismas personas que les ofrecía ayuda terminaría dejando un vacío irreparable en sus vidas. Fue hasta que la muerte de un anciano que la policía empezó a unir las piezas. Las circunstancias se repetían, las explicaciones ya no convencían, y cuando Christine fue interrogada, la verdad salió a la luz. Confesó no solo un caso, sino varios. Describió lo que había hecho, con una mezcla de frialdad y confusión. No fue un acto impulsivo, una sola vez, fue un patrón, uno que se mantuvo por años en pueblos distintos y con distintas familias. Christine Fallin no actuó con violencia abierta, ni con odio evidente, actuó con una calma que hiela, un sistema que no detectó a tiempo su deterioro emocional, ni su historial psiquiátrico, ni el dolor que venía arrastrando desde la infancia. Y es ahí donde su historia se vuelve una advertencia. No todos los peligros hacen ruido. A veces el peligro llega en silencio y se sienta a cuidar a tu hijo. La prensa la llamó la niñera asesina, pero detrás de los titulares había un horror mayor, el silencio institucional. Christine pasó por escuelas, hospitales, hogares de acogida, iglesias. Todos vieron señales, nadie actuó. Fue una advertencia colectiva ignorada. Su caso reveló lo que sucede cuando los sistemas no se comunican entre sí, cuando los expedientes se acumulan y las alertas se disuelven en la rutina. El monstruo no fue solo Christine, fue también el entremando social que permitió la creencia sin ayuda, sin freno, sin amor. Una psicóloga del caso declaró: no fue una asesina común, fue una niña que nadie cuidó, convertida en verdugo por misión colectiva. Era el año del 82 y los días comenzaban a pesar sobre Christine Fallin. Ya no era solo una joven niñera que se movía en casa. Ahora era el centro de una investigación cada vez más incómoda, más insistente. Demasiados niños, demasiadas coincidencias y demasiadas muertes. El 22 de julio todo se quebró. Ese día, un hombre mayor al que Cristina ayudaba con tareas fue encontrado sin vida, otra vez sin explicación. Christine fue llamada a declarar. En un principio su voz fue temblorosa, insegura, llena de excusas, pero poco a poco, como quien suelta un secreto largo, escondido, comenzó a confesar. Dijo que a veces no podía controlarse, que oía cosas, que sentía que algo la guiaba. Admitió haber sido la última en ver con vida a cada una de sus víctimas, y dejó entrever, con frases cortas, con silencios prolongados, que no todo fue un accidente. La policía ya no tenía dudas. Christine Fallin fue arrestada ese mismo día. Su nombre comenzó a resonar en los periódicos del norte de Florida. Las familias que alguna vez confiaron en ella ahora buscaban respuestas. El proceso judicial fue rápido, pero no por falta de complejidad, sino porque Christine aceptó el camino que se le ofrecía. El juicio se llevó a cabo en el condado de Columbia, Florida, a finales del 82. La fiscalía tenía un caso fuerte: múltiples fallecimientos bajo circunstancias similares, en distintos hogares, siempre con Christine como la última persona presente. Además, las autopsias comenzaban a mostrar patrones claros: interrupción de respiración, señales internas compatibles con sofocación y ausencia de explicaciones médicas que pudieran justificar tantas tragedias seguidas. A eso se sumó un elemento crucial: las evaluaciones psiquiátricas. Christine fue examinada por varios especialistas que coincidieron en un diagnóstico complejo. Mostraba señales de psicosis, con posibles delirios auditivos, un coeficiente intelectual bajo y una historia de abandono emocional severo. Sin embargo, también coincidieron en algo más: era capaz de entender lo que hacía. La fiscalía ofreció un trato: si Christine se declaraba culpable, evitaría la pena de muerte.
A cambio, recibiría una sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de redención inmediata. Christine, en un acto de resignación, más que arrepentimiento, aceptó. El 31 de diciembre del 82, en una sala silenciosa y con la prensa observando cada gesto, Christine Falling fue sentenciada a 3 cadenas perpetuas consecutivas. El juez fue claro: cada vida arrebatada merecía justicia, y aunque el sistema había fallado en detectar a tiempo los peligros, ese día la justicia debía imponerse. Christine no lloró, no protestó, solo bajó la mirada y escuchó, como si las palabras ya no fueran capaces de atravesarla. Tenía 19 años. Pasaría el resto de su vida en una prisión para mujeres en Florida. Y así el ciclo se cerró. Las casas que alguna vez la recibieron como niñera quedaron marcadas por la pérdida, pero también por la lección más amarga: la confianza mal depositada puede costar más que un error, puede costar el futuro y la felicidad. Christine Foley no fue juzgada por lo que parecía, sino por lo que hizo. No importó su rostro joven, ni su tono de voz suave. El tribunal miró los hechos, los patrones, y escuchó las voces que los familiares ya no podían callar. El veredicto fue más que una sentencia, fue una declaración simbólica, que incluso en los casos más difíciles la verdad puede abrir paso, que incluso cuando el mal que se disfraza de inocencia, la justicia tiene la última palabra. El 31 de diciembre de 1982, Christine Falling fue escoltada fuera de la corte. Apenas tenía 19 años, pero su rostro ya estaba endurecido por una vida que había sido áspera desde el principio. El sonido de la puerta del tribunal al cerrarse fue, en cierto modo, también el cierre de su vida fuera del encierro. Fue trasladada a la prisión de mujeres Lowell Correctional Institution, una de las más grandes del estado de Florida. Allí comenzó una rutina diferente, sin niños, sin familias, sin casas que visitar, solo paredes, barrotes y la repetición interminable de días iguales. Christine fue clasificada como reclusa de riesgo bajo, pero monitoreo psiquiátrico alto. Su historial mental mantenía bajo observación, aunque nunca fue declarada legalmente incompetente. Participó ocasionalmente en terapias, programas religiosos y trabajos menores dentro del penal, pero nunca volvió a hablar públicamente de sus crímenes. Nunca pidió perdón. Nunca intentó justificar sus actos más allá de lo que dijo en su confesión inicial. A veces escuchaba voces, no sabía qué me pasaba. Hasta la fecha más reciente disponible, en el 2024, Christine Falling fue cumpliendo su condena en una prisión del estado de Florida. Tiene actualmente 61 años. No ha sido liberada, ni ha solicitado con éxito libertad condicional. Sus 3 cadenas perpetuas consecutivas impiden recuperar su libertad fácilmente, aunque una teoría podría optar a revisión después de 25 años. Sin embargo, nunca ha sido considerada apta para salir por buena conducta o rehabilitación. Las autoridades consideran que representa un riesgo persistente y que la gravedad de sus crímenes amerita reclusión permanente. Desde su condena, Christine ha permanecido en silencio, no ha dado entrevistas, no ha escrito memorias, no ha mostrado remordimiento público. Para muchas personas en Florida, su nombre quedó grabado como advertencia. No todo lo que parece inofensivo lo es. No todas las tragedias vienen con señales visibles. Y así, en una celda fría y sin ventanas al pasado, Christine Falling sigue viviendo, no como la joven que engañaba a las familias con una sonrisa tímida, sino como una presencia borrosa de los riesgos de un sistema penal, una vida marcada por lo que hizo y por lo que nunca volvió a hacer. Christine Falling no fue solo un asesino serial, fue un espejo sucio en el que nadie quiso mirarse, producto de una infancia rota, de un sistema negligente,
de una sociedad que normalizaba el abandono infantil. Hoy sus víctimas no pueden hablar, pero nosotros sí. Recordar su historia no es un morbo, es un acto de justicia. Es un llamado urgente a reparar lo que aún se rompe en miles de niños como ella, porque cada cuna vacía debería encender todas las alarmas. El caso Falling nos deja una herencia dolorosa, la certeza de que no basta con señalar al asesino. Hay que mirar más allá, a los pasillos vacíos del sistema de protección infantil, a los informes olvidados, a las voces que no se escucharon, porque cuando un niño asesina a otros niños, la pregunta no es solo cómo lo hizo, sino por qué nadie lo evitó. Y así cerramos otro capítulo que nos obliga a mirar más allá de los titulares, porque en cada historia hay vidas rotas, preguntas sin respuestas y ecos que aún resuenan. Gracias por acompañarnos en Historias sin Retorno. No olvides suscribirte y volver, porque algunas verdades no desaparecen, solo esperan a ser contadas. Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, estamos como Historias sin Retorno. Nos vemos el próximo caso, donde el pasado aún respira y las respuestas duelen más que el silencio. Ahí estaremos. Nos vemos en Historias sin Retorno.